Hola, hoy vamos a comentar sobre un problema que tenemos los seres humanos, y es el hecho de que no podemos detectar la interacción eléctrica entre los objetos cargados. Ni siquiera podemos saber a simple vista si un objeto está cargado o no, sin usar un instrumento de medición. Lo único que podemos detectar van a ser los efectos de la interacción eléctrica. Por ejemplo, podemos ver cuando una interacción eléctrica es capaz de ionizar el aire, cuando se crea una chispa o un rayo, que sería ya una interacción mucho más intensa. Podemos sentir también los efectos de la interacción eléctrica si metemos un tenedor en el tomacorriente, pero eso no es muy conveniente, no lo intenten en casa, por cierto. El punto es que se necesitaba una manera de poder describir y estudiar el comportamiento de los objetos cargados. De ahí surgió un concepto un poco abstracto, el concepto de campo eléctrico. El concepto básico de campo fue desarrollado por Michael Faraday, un físico británico, y utilizó lo que llamamos líneas de campo para hacer una representación gráfica de las fuerzas eléctricas que actúan en los alrededores de un objeto cargado. Siempre que un objeto tenga una carga eléctrica diferente de cero, producirá un campo eléctrico en todos los puntos del espacio a su alrededor. Este campo producirá una fuerza eléctrica neta sobre cualquier objeto cargado, pero no sobre la carga que lo creó. Entonces se podría decir que la fuerza eléctrica sobre un objeto cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. Podemos definir el campo eléctrico en un punto como la fuerza que siente una carga de prueba dentro del campo, por unidad de carga. Se representará con la letra E mayúscula y es un vector, por lo tanto tiene una dirección asociada. Sus unidades de medición son newton por coulomb. Se podría decir entonces que la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico, donde la carga Q sub 0 es la carga del objeto que está sintiendo el campo. No es la carga que produce el campo, hay que tener cuidado con eso. Cuando se tiene una carga puntual y se quiere calcular el campo eléctrico producido por esta en algún punto del espacio, se debe tomar en cuenta que la magnitud del campo es directamente proporcional a la carga eléctrica que lo produce e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en línea recta que hay entre la carga y el punto donde nos interesa saber el campo. Esto se resume en la ecuación E igual a K por Q entre R cuadrado, donde K es la constante 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado. La dirección del campo eléctrico será saliendo radialmente desde la carga, si ésta es positiva, o entrando radialmente hacia la carga, si es negativa, como se puede ver en estos diagramas de las líneas de campo en cada caso. Para calcular el campo eléctrico producido por un sistema de varias cargas puntuales o incluso un objeto extendido con carga sobre un punto del espacio, se sumarían los vectores de campo eléctrico producido por cada una de las cargas puntuales en ese punto, gracias al principio de superposición de campos eléctricos. En el caso de un objeto extendido como esta papa electrostática, se debe sumar la contribución de cada diferencial de carga que contiene el objeto, y cada uno de esos diferenciales de carga produce un pequeño campo dE en el punto de interés. Mediante una integración se puede sumar la contribución de cada diferencial de carga y encontrar el campo eléctrico total producido por el objeto cargado en el punto P. Esto se puede realizar adaptando la ecuación para el campo producido por una carga puntual al caso diferencial. Cada diferencial de carga dQ produce un pequeño campo dE que sería igual a la constante K por la carga dQ entre la separación desde el diferencial de carga hasta el punto de interés elevada al cuadrado. En algunas ocasiones se puede aprovechar la simetría y la uniformidad del campo eléctrico para facilitar el cálculo del mismo. Esto se logra gracias a la genialidad de Carl Friedrich Gauss, matemático, físico, astrónomo, un todólogo alemán. Él ideó lo que hoy se conoce como la ley de Gauss. Pero para poder comprender la ley de Gauss primero se debe conocer el concepto de flujo eléctrico.
El flujo eléctrico se puede interpretar como una medida de la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Formalmente, se define como la integral de superficie de la componente del campo eléctrico perpendicular al área. Vamos a representar el flujo eléctrico con la letra griega φ mayúscula, acompañada de un subíndice E, que sirve para diferenciarlo como flujo eléctrico, ya que hay otros flujos en física como el flujo magnético y demás. Así, el flujo eléctrico se calcula con la integral de superficie del producto punto del vector de campo eléctrico con el vector diferencial de área. Este vector diferencial de área es un vector perpendicular a la superficie y por convención tiene una dirección que sale de la misma. La genialidad de Gauss está en el hecho de que descubrió que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada por una superficie cerrada imaginaria que llamaremos superficie gaussiana, entre la constante ε0, llamada permitividad eléctrica del vacío, la cual tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado por Newton metro cuadrado. Si se observan bien las unidades de esta constante, son inversas a las unidades de la constante K, y esto se da porque K y ε0 están relacionadas entre sí. K es 1 sobre 4pi ε0. La ley de Gauss nos permite calcular fácilmente el campo eléctrico producido por una carga puntual. Permite demostrar que el campo eléctrico en el interior de un material conductor es cero y otras aplicaciones que estudiaremos pronto. Hasta la próxima.